Vértigos y mareos, pérdida de audición o sordera, sensación de taponamiento en el oído y tinnitus son los síntomas que experimentan las personas que tienen la enfermedad de Meniere. También estos síntomas son los que nos van a permitir un diagnóstico adecuado de esta enfermedad, que incapacita de forma muy importante a aquellos pacientes que la sufren. Sin embargo, es muy importante resaltar que no todos los pacientes que tienen vértigos o mareos, taponamiento del oído, pérdida de audición y tinnitus van a tener Meniere, ya que también hay otras enfermedades que pueden justificar estos síntomas y en esos casos tendremos que estudiar muy a fondo cuál es el auténtico diagnóstico de estos pacientes. Te doy la bienvenida a mi canal, soy el Dr. Ignacio Alcalá, médico especialista en otorrinolaringología y en este vídeo te voy a explicar qué es la enfermedad de Meniere o más bien cuándo podemos realmente diagnosticarla. Te recuerdo que el objetivo de este vídeo es divulgativo y si tienes cualquier duda acerca de estos síntomas o si los padeces, deberás acudir al médico especialista, en este caso el otorrinolaringólogo. Para diagnosticar una enfermedad, el médico suele apoyarse en algunas sociedades que nos van a decir cómo debemos diagnosticar estas enfermedades. Para la enfermedad de Meniere hay una sociedad internacional denominada la Sociedad Barani, que es el máximo exponente, el máximo referente, que nos dice cuándo y cómo podemos diagnosticar esta enfermedad. Y por eso en este vídeo vamos a repasar juntos esos criterios diagnósticos y punto por punto te voy a explicar cómo son y cómo se deben aplicar para diagnosticar, como te decía, esta enfermedad. Vamos entonces a por ello. Esto que estás viendo aquí delante son estos criterios diagnósticos para la enfermedad de Meniere. Y como puedes ver, hay una parte que pone enfermedad de Meniere definida y otra parte que pone enfermedad de Meniere probable. Bien, se diferencian en que si no cumplimos todos los puntos que tenemos en la enfermedad de Meniere definida, tendremos que decir que es una enfermedad probable. Solamente cuando se cumplan todos estos criterios podemos efectivamente afirmar que el paciente tiene una enfermedad de Meniere. Vamos a revisarlo punto por punto, así como los síntomas que padecen estos pacientes. El primero y más importante en la enfermedad de Meniere definida es tener 2 o más episodios espontáneos de vértigo, cada uno con una duración de 20 minutos a 12 horas. Bien, fíjate que cuando nos habla de vértigo, y hemos hablado repetidas veces en este canal, estamos hablando de una sensación ilusoria de movimiento, habitualmente o más frecuente descrita por el paciente como que tiene la sensación de que todo le gira. Sensaciones de inestabilidad, es decir, de andar como borracho, o sensaciones de tener presión en la cabeza, andar flotando, estar desconcertado, no se definen como vértigo y por tanto no se pueden encuadrar aquí, en esta enfermedad de Meniere. Y dice 2 o más episodios espontáneos. Cuando nos habla de espontáneos, habitualmente es que no hay un desencadenante previo. Y este punto es importante porque hay pacientes que sufren vértigo, es decir, sensación de que todo les gira y les da vueltas, específicamente cuando realizan giros bruscos y más concretamente en la cama. Esto puede ser o podría ser lo que se conoce como un vértigo posicional paroxístico benigno, esos cristalitos que se salen de su sitio y que hacen que todo te dé vueltas. Bien, pues en el caso del Meniere no hay un desencadenante, sino que son espontáneos. Y suelen tener una duración de 20 minutos a 12 horas, es decir, durante entre 20 minutos y 12 horas el paciente tiene sensación de que todo le gira muy fuerte sin haber tenido ningún desencadenante previo. Esto es un criterio fundamental e imprescindible si queremos diagnosticar al paciente con enfermedad de Meniere. Independientemente de que el paciente tenga esto, podrá tener además mareo, podrá tener además inestabilidad. Pero si no tiene estos episodios de vértigo de entre 20 minutos y 12 horas, poco probablemente será una enfermedad de Meniere. Pasemos ahora a la pérdida de audición en el paciente con enfermedad de Meniere. Fíjate lo que nos dicen los criterios. Pérdida auditiva, sensorio-neural, ahora te lo explico, de baja a media frecuencia documentada en un oído, definiendo el oído afecto en al menos una ocasión antes, durante o después de uno de los episodios de vértigo. El paciente con enfermedad de Meniere en el oído que está afectado va a tener una pérdida de audición
más frecuentemente de tipo neurosensorial o sensorio-neural. Esto es que depende del oído interno, lugar donde se encuentra la enfermedad de Meniere. Es verdad que en algunas ocasiones y al principio de la evolución de esta enfermedad, la pérdida puede ser de otro tipo, de tipo transmisivo. Y nos puede confundir con que haya algo de moco en el oído o nos puede confundir con que un huesecillo no esté funcionando bien. Pero conforme evoluciona la enfermedad va a tener este tipo de pérdida, como te digo, que el otorrino identificará como del oído interno. Previamente hemos tenido que tener alguna sospecha de afectación del oído enfermo, como nos dice aquí. Y la pérdida de audición no tiene necesariamente por qué ocurrir a la vez que la crisis de vértigo. ¿De acuerdo? Pasemos al siguiente punto. Síntomas aurales fluctuantes. Cambios o sensación de cambio de audición, empeoramiento o aparición de tinnitus o de acúfeno o sensación de plenitud, que es lo mismo que sensación de taponamiento en el oído afectado. Estos sí suelen aparecer a la vez o cercano en el tiempo a los cuadros de vértigo. Es muy típico que los pacientes con enfermedad de Meniere, los días anteriores a una crisis, empiecen a notar que su tinnitus aumenta, que tienen más presión en los oídos o que empiezan a notar cambios auditivos. Bien, pues es habitual, como te digo, estos síntomas aurales fluctuantes. Fíjate que hasta ahora hemos hablado de los 3 síntomas que habíamos dicho al principio: el vértigo, la pérdida de audición y el tinnitus. Y me gustaría insistir en que estos 3 son imprescindibles para confirmar la enfermedad de Meniere. Fundamentales. Si un paciente tiene vértigos pero no tiene pérdida de audición de ningún tipo, pues a lo mejor en 3 años o en 5 años o en 2 meses empieza con la pérdida de audición y resulta que tiene una enfermedad de Meniere. Pero en el momento en el que se vea a ese paciente, si no hay una pérdida de audición, no podemos decir que tiene una enfermedad de Meniere. Esto es lo que hace que los pacientes con enfermedad de Meniere tarden mucho tiempo en diagnosticarse. Y eso es complicado para el paciente porque intenta buscar un nombre a lo que le está ocurriendo. Y no siempre es fácil. Pasemos con el último criterio, que es no mejor explicado por otro diagnóstico vestibular. Hay otras cosas que pueden ocurrir en el oído o en el cerebro que pueden hacernos dudar con el diagnóstico de enfermedad de Meniere. Muy frecuentemente puede ser una migraña vestibular, es decir, la presencia de dolores de cabeza a la vez que cuadros de vértigo, de mareo o de inestabilidad. También podría confundirnos, como hemos dicho antes, un vértigo posicional paroxístico benigno, es decir, esa sensación de que todo te gira cuando te giras en la cama, principalmente a un lado más que a otro. También hay otros problemas, como podría ser un ictus o un pequeño ictus cerebral de una zona muy concreta del cerebro que nos puede confundir. O enfermedades raras como la paroxismia vestibular o una dehiscencia del conducto semicircular superior. Todas ellas entidades muy poco frecuentes. Pero fíjate, ninguna de ellas tendría estos 3 síntomas o estos 3 criterios que hemos explicado previamente de la enfermedad de Meniere definida. ¿Qué ocurre en los pacientes que tienen los síntomas que hemos dicho, como por ejemplo los vértigos, la sensación de plenitud o de taponamiento del oído y el tinnitus o de que cambia la audición, pero que no somos capaces de hacer una audiometría y confirmar que hay una pérdida de audición? Pues si ese paciente objetivamente no tiene una pérdida de audición, podríamos decir que el paciente tiene una enfermedad de Meniere probable, pero nunca definida. Y da igual las pruebas que hagamos para ello. Puede que te hagan pruebas como puede ser una videonistagmografía, un video-HIT, pueden hacerte unos potenciales miogénicos evocados, también conocidos como BEMS, una resonancia magnética del oído o una resonancia magnética del oído con secuencia de E-drops. Ninguna de esas pruebas confirma este diagnóstico, pero nos pueden ayudar a descartar otros diagnósticos y también nos ayudan a controlar la evolución del paciente. Por eso se realizan. Pero la única forma de diagnosticarte una enfermedad de Meniere es cumpliendo, te insisto,
con estos 4 criterios juntos y a la vez, que como puedes ver son muy específicos. Esto a veces puede dar lugar en consulta a un conflicto con el paciente, porque a lo mejor le han diagnosticado de una enfermedad de Meniere algún profesional que no está acostumbrado a ver frecuentemente este tipo de patologías. Y esto puede ser peligroso porque luego al final es muy complicado hacerle cambiar al paciente de parecer. Además, antiguamente, hacía años, estos criterios no eran tan estrictos. Y cuando teníamos un problema de mareo, de vértigo, de tinnitus, de pérdida de audición, se metía en un cajón desastre que era el síndrome de Meniere. Afortunadamente y poco a poco podemos darle unos nombres y apellidos a esas otras enfermedades y hoy en día solo diagnosticamos de Meniere a los pacientes, como te digo, que tienen estos 4 criterios, que son un porcentaje de pacientes relativamente pequeño, pero que por desgracia, como puedes ver, sufren una importante afectación de su calidad de vida. Espero que te haya gustado el vídeo, que hayas entendido cómo se diagnostica la enfermedad de Meniere y si quieres seguir aprendiendo sobre ella, suscríbete al canal y nos veremos en el próximo vídeo. Un saludo.